Hoy vamos a hablar acerca del tema de tatuajes y piercing. Es un tema que uno lo ve en la calle, por todos lados, y se calcula que hay alrededor de 11% de adolescentes entre 12 y 18 años que ya tienen tatuajes, se han puesto algún piercing. Es una moda, pero uno se pregunta, ¿es buena o no? ¿Válida? ¿Sí o no? ¿Será algo inclusive neutral como puede ser la moda? ¿Sería correcto que un cristiano se tatuara algo, se colgara algo? ¿Cuál debería ser la actitud de alguien que quiera hacer absolutamente la voluntad de Dios? Muchas veces los jóvenes hoy en día nos preguntan, ¿y si lo hago, qué? ¿Vale, no vale, es bueno o no? Para saber si alguna práctica es válida, nos tenemos que preguntar en primer lugar acerca del origen, su significado, la razón por la cual se hace esa práctica, la conveniencia o no de hacerla y sobre todo, qué es lo que enseña la Biblia al respecto. Y esto es lo que vamos a hacer en los programas que siguen. Vamos a ver un poquito, en primer lugar, el origen del tatuaje. Empecemos con el tatuaje. ¿El tatuaje qué es? Es una herida punzante en las capas más profundas de la piel que se rellena con tinta. La aguja penetra por debajo de la epidermis, que tiene las células muy inestables, van cambiando bastante rápido. Entonces, al penetrar en la dermis, así se mantiene con mucho más tiempo. Ahora, desde la antigüedad se sabe que se estuvo practicando el tatuaje. Por ejemplo, se encontró un hombre de los hielos allí en la frontera entre Italia y Austria, que se calcula que tenía más de 4000 años de antigüedad y tenía varios tatuajes. Así que ya es algo que viene con mucha antigüedad, no es algo actual que haya surgido en estos días. Ahora, las razones por las cuales se hacían los tatuajes en la antigüedad, en primer lugar, se refería al tiempo de que el muchacho pasaba a la adultez. Otros era la demostración de pertenencia a ciertos grupos, señal de valor. Por ejemplo, en los egipcios estaba relacionado mucho con el lado erótico, emocional, sensual de la vida. Ahora, entre los romanos, ahí cambiaba completamente, se acostumbraba a usar para marcar esclavos, marginados y convictos, y de ahí surge la palabra que viene del latín estigma, porque quedó estigmatizado, quedó marcado, cortado, marcado con algo. En otros lugares, los tatuajes servían para asustar al oponente, por ejemplo, en el campo de batalla, demostrando mayor fiereza. Pero la gran mayoría de las veces esa práctica tenía una connotación religiosa. Se la hacía para apaciguar o inclusive asustar a los espíritus. Se realizaba en relación a cultos paganos, ocultismo, demostrando consagración. Y en algunos casos, inclusive en naciones cercanas a Israel o en Canaán antiguo, estaba relacionado con la muerte de algún pariente, entonces se marcaban o se hacían algún tatuaje. Ya en épocas más cercanas a nosotros, el que introdujo el tatuaje en la sociedad occidental fue sobre todo el capitán Cook, quien hizo muchos viajes a la Polinesia y allí vio que los nativos golpeaban una madera con un hueso acanalado y por donde corría la tinta, y con eso hacían diferentes dibujos geométricos sobre sus pieles. Y de allí lo trajo luego a Europa. De ahí viene la palabra también, porque ta en polinesio significa golpear y tatao, también del polinesio, significa cortar o herir. Por lo tanto, es una expresión que tiene que ver con infringir una herida y a su vez meterle una tintura. De ahí proviene nuestra palabra, entonces, tatuaje, que viene justamente de estas palabras. Con el surgimiento del movimiento rock y punk, volvió a resurgir con mucha fuerza, porque al principio estaba más destinado al grupo de marineros, de gente que estaba en las cárceles, pero con este movimiento volvió a surgir con mucha más fuerza. En la Segunda Guerra Mundial, el tatuaje tuvo su participación nefasta
en los presos, en los judíos, en la marcación de los judíos en los campos de concentración por parte de los nazis. En cuanto a la temática que se utiliza desde la antigüedad, se destacan los dibujos geométricos, alusiones eróticas, nombres de seres queridos, representación de plantas, animales, pero sobre todo se da un enfoque religioso, rebelde, con figuras oscuras, tétricas, serpientes, arañas, escorpiones, duendes, hadas, ninfas, calaveras, cadenas, etc. En cuanto al piercing, el origen también es muy antiguo. Desde la antigüedad se utiliza el meterse alguna cosa, quizás un pedacito de hueso o de madera en la piel, y viene de un anglicismo que significa to pierce, que significa agujerear, perforar o atravesar. Entonces es la práctica de perforar o cortar alguna parte del cuerpo para meter algún arete, algún pendiente. Las razones son las mismas más o menos como en el tatuaje, una demostración de madurez, símbolo inclusive de realeza, de poder, señal de valentía, identificación con alguna etnia, pero mucho tiene que ver con virtudes sensuales, sexuales y por supuesto significados religiosos, como también con el tatuaje. Otra vez como con el tatuaje, con el surgimiento del movimiento hippie, punk, se introdujo con toda la fuerza como señal de rebeldía, con identificación de grupos de cantantes, pero siempre en rebelión a la sociedad del momento. Los primeros varones, hombres, que se adornaron las orejas con pendientes por los años 60 fueron los homosexuales. Con el movimiento de la nueva era, esta práctica se empezó a identificar más ya con lo sensitivo, con lo físico, con lo sensual. Se calcula que en la actualidad el 8% de la población de más de 12 años tiene al menos un piercing, sin contar los pendientes en el lóbulo de la oreja femenina, que en general se ve como un adorno y no como un piercing. Ahora, ¿por qué se hace o se practica el tatuaje y el piercing hoy en día? En primer lugar, y como razón principal, es la obsesión por mostrar el cuerpo, la sensualidad. El cuerpo se torna en el vínculo del placer, del deseo, de la ostentación. La gran mayoría de los estudios realizados acerca del postmodernismo coinciden en destacar que el cuerpo humano ha pasado a ser una preocupación primordial. Uno ve por un lado el tema de las operaciones estéticas, que realmente ha sido un boom. Se busca el cuerpo perfecto y por la misma razón se lo tatúa, se cuelgan, se introducen artefactos de toda índole. Es una nueva forma de narcisismo y también con un profundo ingrediente del hedonismo, o sea, vivir para el placer, disfrutar el placer, promover el placer, etc. Los especialistas, los que estudian a las personas que practican tanto el tatuaje como el piercing, coinciden en que ambos sirven para motivar el deseo o el placer. Puede ser el mirarse su propio tatuaje lo que lleva al placer de la autocontemplación, el ser mirado, produce el placer de la exhibición. Acá estoy yo, mira lo que me hice. Y al mirar otros tatuajes, obviamente el placer de ver. Y en los tres se encuentra incluido un fuerte factor erógeno. Se busca el erotismo tanto al presentarlo como al vivirlo. Otra razón es la vivencia del dolor, o sea, transmitir, quiero demostrar cuánto dolor puedo soportar. Otro es la identificación personal, son cada vez más adolescentes que se hacen tatuajes y se ponen piercing. Y si conocemos un poco lo que significa esta edad, es que buscan marcar una diferencia con los mayores, con los maestros, rebelión y la necesidad de ser aceptado en un grupo. También se demuestra la transgresión, quieren chocar con la sociedad existente, a veces poniéndose cuernos y cosas muy raras, chocar con su apariencia. También está la razón de la imitación. Porque fulano lo tiene, un personaje importante de la farándula, un deportista, entonces yo también me lo hago. Y otros simplemente por una cuestión de moda. Bueno,
¿por qué no hacerse una mariposita o una libélula, una araña, etcétera? Entonces, diferentes razones por las cuales se hace el tatuaje y piercing hoy en día. En el próximo programa vamos a ver qué consecuencias pueden tener estas prácticas que sin lugar a dudas son para tenerlas en cuenta.